Podemos pensar distinto en diferentes temas. Lo que no podemos hacer, lo que no aceptamos que se haga, es que se sacrifique nuestro derecho a pensar diferente, que se sacrifique nuestro derecho a resolver nuestras diferencias en paz y de manera democrática. Porque lo que está en juego, amigas y amigos, una de las cosas que está en juego en México es la vida democrática de nuestra nación. Porque lo que está en juego precisamente es que nos podamos entender en las diferencias y que el poder no puede ni debe ser absoluto, que la convivencia requiere de equilibrios y contrapesos. Hoy lo que está en juego es la vida democrática misma de México, la pluralidad, la posibilidad de disentir sin consecuencias, sin amenazas. Lo que está en juego es la posibilidad que nos digamos mexicana, mexicano, sin rencores, y que nos cambien el lenguaje y nos digan traidor o traidora porque piensas distinto que yo. Eso no lo vamos a aceptar nunca. Se ha usado y se ha abusado de distintas versiones de la historia, unas buenas, otras malas y otras peores. Pero si hay alguna lección que debemos aprender de la historia patria, amigas y amigos, es que cuando nos dividimos los mexicanos, perdemos. Perdimos la mitad del territorio nacional porque estábamos divididos. Perdimos en las intervenciones extranjeras porque estábamos divididos. La división entre los mexicanos es precisamente nuestro mayor enemigo. Si hay una lección de la historia es esa. Y hoy se promueve abiertamente, descaradamente la división entre los mexicanos. Se promueve el encono e incluso el odio. Y la historia nos ha enseñado que en manos de nuestras confrontaciones está nuestra derrota. La división creada desde el poder nos debilita, nos hace incapaces de defender y engrandecer a nuestro México. No permitamos, pues, que la división, el encono, el odio defina nuestro ser. Que quienes promuevan el odio no prosperen en su intento de dividir y debilitar a México. Bien está escrito, por sus frutos los conoceréis. Y está en juego también el Estado de Derecho. ¿Qué es eso, amigas y amigos? Miren, cuando un regidor o alcalde de los muchos que va a haber aquí, o el presidente de la República toma posesión, dice, prometo guardar y hacer guardar la Constitución. Eso es el Estado de Derecho. Guardar, o sea, yo primero la cumplo y luego la hago guardar. Y lo que está en juego hoy es eso precisamente, que las reglas existan, que sean claras y que se cumplan para todos. La Constitución, amigas y amigos, la Constitución no fue creada para controlar a los ciudadanos. La Constitución fue creada para controlar a los gobiernos. La Constitución fue creada para cuidar que el poder abuse de su poder. Por eso se dice, por ejemplo, que los ciudadanos en la Constitución podemos hacer todo lo que queramos, salvo aquello que esté prohibido. Pero no es igual con el gobierno. En el caso del gobierno, el gobierno no puede hacer nada, salvo que la Constitución se lo permita. ¿Por qué? Porque la Constitución controla al poder de su propio abuso. Bien dice el refrán, amigas y amigos, que si el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente, y México está en peligro de convertirse en un país de un poder absoluto y sin límites, que ya mucho han sufrido México y los mexicanos. Por eso la Constitución protege a nuestros jueces, para que puedan aplicar la justicia sin la amenaza del poderoso y para evitar el abuso del poderoso. Por eso la figura más grande del derecho en México, ¿cuál es? El amparo. ¿Por qué razón? Porque es para amparar, para proteger, para cuidar. ¿De quién? Del poderoso. Por eso en estas elecciones está en juego el Estado de Derecho y no permitiremos que se le quiten las trancas y que se le quiten los límites al poderoso, porque México pierde con el poder absoluto. Finalmente, si no hay ley, se pierde la inversión. Ustedes lo saben, amigas y amigos.
Baja Sur necesita mucho inversionista, necesita a los turistas. ¿Y qué pasa cuando los turistas o los inversionistas tienen miedo? ¿Qué pasa cuando van a invertir 100 o 200 millones de pesos o de dólares y tienen miedo de que se los quiten a la mala? No invierten aquí. Y ustedes lo saben mejor que nadie, viene la pobreza, viene el hambre, viene la falta de desempleo. Por eso la Alianza Unidos Contigo va a defender a México y va a defender el Estado de Derecho en México, porque eso está en juego en las elecciones del 6 de junio. Finalmente, y ya me le corto porque me estoy alargando, no nos oponemos a los programas sociales, mucho menos a los que legítimamente buscan reivindicar a los pobres. Fueron muchas décadas de gobiernos que construyeron uno de los mejores sistemas de vacunación del mundo, el mexicano, y no estamos dispuestos que lo tiren a la basura con su ineptitud y con su demagogia, porque está en juego la vida de los mexicanos. Hay muchos programas construidos antes, como el 70 y más, por ejemplo, que nosotros pusimos en práctica en el país, como Oportunidades y Progresa y muchos otros que hicieron a México un México mejor. Por supuesto que no estamos contra la ayuda a los pobres. Lo que estamos es en contra de que por demagogia se maneje el dinero de esos programas en campañas políticas. No queremos que Morena use los colores del gobierno. Si nos opusimos antes a eso, nos oponemos ahora y mucho más, porque México no nació ayer. ¿Hay futuro? Sí. Pensamos que hay futuro con gentes como Pancho Pelayo y muchos candidatos de la Alianza. ¿Por qué? Porque no es utopía ni engaño pensar que podemos lograr grandes cosas. Baja Sur ha hecho grandes cosas y puede hacer muchas más. Porque no es utopía pensar que podemos hacer las cosas que ya se han hecho. No es utopía, amigas y amigos, pensar que a cada niña o a cada niño, a cada joven con cáncer en México se le puede dar hospital, medicinas y tratamiento, porque ya lo hemos hecho, porque el Seguro Popular se los pagaba y no aceptamos que le quiten la medicina a los niños con cáncer. Porque no es utopía que las mamás puedan ir a trabajar mientras sus hijos están cuidados en las estancias infantiles, porque ya lo hicimos y se las quitaron. No estamos de acuerdo que se margine a la mujer así del mercado de trabajo. Amigas y amigos, salvemos a México. Salvemos a México del encono, de la división, del odio. Porque todos somos mexicanos, pensemos como pensemos. Salvemos a México de la intolerancia, de la falta de respeto, del autoritarismo, del poder absoluto, que no es propio de la democracia del siglo XXI, sino de los imperialismos del siglo XVII. Salvemos a México de la falta de leyes que ahuyentará el turismo, la inversión y los empleos que tanto necesitamos. Salvemos a México y a Baja Sur y hagámosle entrar de lleno al futuro de prosperidad y justicia que anhelamos y que a los sudcalifornianos tanto trabajo les costó construir. Así que, para atrás, ni para agarrar vuelo. Adelante con Pancho Pelayo y la coalición Unidos Contigo. Muchas gracias.